Para la gente que está ingresando, para ir ganando tiempo, si quieren ir descargando la guía nueva, bienvenidos sea, porque creo que la última guía ya nos quedaba, de la primera nos quedaba poco por resolver. Bueno. Así mientras se va sumando gente, vamos añadiendo la guía. Me dan un minutito. Yo también la estoy buscando porque no sé dónde la es. Buenas tardes, Carlos. Se van sumando gente. Voy repitiendo para la gente que se va sumando. Si pueden ir descargando la última guía. Si no la tienen todavía, para adelantar, porque creo que de la primera guía nos falta muy poco ya. Bueno. Sergio, la guía que yo compartí en el chat es la de la semana pasada. No sé si es la que estás buscando. La guía es guía 1. A ver, me parece que es la guía 1. No, ya te pasó en todo caso la semana pasada, que no la usamos, por eso no me di cuenta si la teníamos o no. Esa es la que tenemos. Esa es la que tenemos y la que fuimos usando. Sí, ya pasó la nueva. Entonces. Bueno, la compartimos entonces. Me parece que es la misma. No sé si la que pasé, ahí la pasé a la guía, me parece que es la misma, ¿no? Está mal nombrada. Ahora chequeé. Ah, acá está. Pasé mal. Ya pasó. Esa que estoy pasando no es la... Ahí pasó la nueva. Sí, yo la tenía en semana 3, por eso es que... Casi el número 3 la tenía. Ahí apareció en el chat, yo ahora la comparto en las clases compartidas, en la clase número 4 la voy a dejar. Ok. Esta en realidad es la nueva, la otra sí es la misma que teníamos. Bueno, gente, a los que se fueron sumando, bienvenidos a todos. ¿Me recuerdan, por favor, hasta qué número hicimos la clase pasada? Creo que llegamos hasta el número 14, ¿puede ser? Yo tengo hasta el 14. No sé si llegamos hasta el número 14. ¿Me confirman eso? Sí, llegamos al número 14. Hasta el número 14. Bueno, vamos a terminar la guía número 1, porque cada ejercicio, los ejercicios de estas guías, lo que tienen es que cada ejercicio tiene un tema nuevo en sí. Ya no es como antes, que había de un tema varios ejercicios y algunos lo podían hacer ustedes, otros no había falta. Acá es como que tenemos un ejercicio, un tema nuevo, y así vamos avanzando, porque son muchísimos los temas. En Full Stack no nos podemos como literalmente dormir con nada, porque tenemos muchísimos temas por ver. Bien, tenemos el 14, creo que ya nos faltaba poquito para terminar. El 15 y el 16 nada más nos falta. Dice lo siguiente de este ejercicio. El ejercicio 15 dice: confecciona una lista ordenada con los 3 países con mayor población del planeta. Disponer un título de segundo nivel, y debajo de la lista la suma de sus habitantes de esos 3 países enfatizados. ¿Está? Eso es lo que pide el ejercicio. Carlos, mira, de momento, te repito, te estoy respondiendo acá, perdón, me demoré en ver el tema del chat. Sí hay forma de regular el tamaño de la imagen.
pero todavía no lo vemos a ese tema. O sea, en HTML, te soy sincero, en HTML no hay una forma directa. Lo que se utiliza es CSS, que todavía no lo vimos. Cuando empecemos con CSS, ahí ya vamos a manejar, vamos a manipular estilos, tamaños, centrar y demás y toda esa historia. No hay una forma directa en HTML. HTML te muestra tal y cual lo que pones. O sea, si querés poner una imagen chica, tenés que poner una imagen chica. Si quieres que tu imagen sea grande, tenés que poner grande. Es decir, es muy sencillo HTML. Ahora, en CSS, sí vamos a poder manipular el tamaño de la imagen. No importa cuál sea originario el tamaño, se puede plantear una imagen más grande, más chica, etc. Bien, estos ejercicios que estamos viendo son re simples, pero son típicos ejercicios de pruebas técnicas. En una prueba técnica dicen esto: confecciona una lista ordenada, y aparte de esta lista ordenada, les pueden pedir otras cosas, por supuesto, ¿no? Pero son típicos ejercicios de exámenes de evaluaciones técnicas. Es más que nada para saber cómo ustedes codifican. Cuando les preguntan esto, es más que nada para saber cómo ustedes codifican rápidamente un HTML, un CSS, un JavaScript y demás. Estos ejercicios son prácticamente así, de esa índole, ¿no? Apuntando a ese tipo de nivel. Así que, bueno, el ejercicio 15 lo voy a pegar en... Queríamos hacer un comentario, no tengo guardado, voy a guardar aquí ejercicio 15 .html, y en este ejercicio voy a pegar, ¿no es cierto?, el comentario con el enunciado. Bueno, nos dice el ejercicio 15, confecciona la lista ordenada con los 3 países con mayor población del planeta, disponer un título de segundo nivel, y debajo de la lista la suma de habitantes de esos 3 países enfatizados. Por ejemplo, en una prueba técnica te pueden pedir que la suma, bueno, sea un cálculo de JavaScript. Por eso es que les digo que estos ejercicios son típicos de examen, de pruebas técnicas. Vamos a empezar a hacer este ejercicio. ¿Cómo lo hacemos? Primero que nada, tenemos que siempre que empezamos a trabajar un HTML, tenemos que comenzar con el código básico. Así. Entonces aquí ponemos en el título ejercicio 15. Luego tenemos, ¿no es cierto?, ponemos un título H1, ¿no es cierto?, como para dar principal. Poblaciones principales. Bien. Y nos pedían: confecciona una lista ordenada con los 3 países con mayor población del planeta. Las listas ordenadas son lo que en HTML se denominan ordered list. O sea, sería esto: ordered list. Bueno, esto en HTML, las ordered list o listas ordenadas, simplemente se escriben con OL. Escribimos OL y allí ya tenemos la etiqueta para escribir una lista ordenada. ¿Está? Entonces, cuando yo necesito escribir una lista ordenada, o lo escribo a mano, ¿no es cierto?, con los piquitos, como dicen los alumnos, si no, simplemente escribo OL y ya se pone todo automático con el Visual Studio. Allí tengo para armar una lista ordenada. Ahora, eso le indica, esas etiquetas OL le indican a HTML que estoy por escribir una lista ordenada. Cada ítem de mi lista ordenada ahora las tengo que declarar. Es decir, las etiquetas estas indican que allí se va a imprimir una lista ordenada, pero los ítems todavía no están nombrados. Para nombrar cada uno de los ítems, yo lo que voy a escribir es la etiqueta LI, que hace mención a elemento de la lista. Entonces le doy Enter y cada elemento que yo nombre dentro de estas dos etiquetas, ojo, que están dentro de la lista ordenada, se van a ir enumerando como elementos de la lista.
Entonces, por ejemplo, sería como primer país, qué sé yo, China. No tengo idea cuál es el orden de los países más población, pero supongo que debe ser China, qué sé yo, India, y no se me ocurre otro. Rusia. Vamos a ponerle Rusia. Bueno. Entonces, allí, ¿no es cierto? Allí tendría una lista ordenada con 3 países. Cada uno de estos 3 países, ¿no es cierto?, estaría en uno de esos ítems. Vamos a ver cómo se ve esto. Entonces, prendemos el servidor, le damos Go Live, lo encendemos, ahí se está cargando. Y vemos aquí, vamos a ver cómo se ve. Poblaciones principales, 1, 2 y 3. ¿Está? Eso es lo que me aparecería. Cuando la lista es ordenada, cada ítem que yo vaya agregando aquí adentro se va a ir poniendo por defecto con un índice numérico que le va indicando la posición. Esa es la idea de la lista ordenada. Por eso es que se utiliza. Me sirve para nombrar algo que vaya a ir apareciendo en un índice de precedencia, ¿no es cierto? Si quiero agregar un ítem más, por ejemplo, pongo un LI y ponemos Estados Unidos, por poner otro país, y fíjense que automáticamente ya me puso el número 4. ¿Está? Entonces, por ejemplo, a ver, India, y se vuelve a poner automáticamente el número 5, ¿no? Entonces me va a ir mostrando eso. ¿Qué más nos pedía el problema? Crear una lista ordenada, ¿no es cierto? Que se vayan mostrando los países. Entonces, ¿para qué nos sirve todo esto? Nosotros el día de mañana, tengan en cuenta lo siguiente. Esto que escribimos acá, no lo vamos a hacer de esta manera. Es decir, nosotros no lo vamos a escribir porque por ahí nos ponemos a pensar, ¿por qué estamos estudiando todo esto? Así puntual, texto por texto, si hay marcos de trabajo que lo hace todo automático, me voy a una página no me acuerdo de este nombre, pero existen varios marcos de trabajo así online que te hacen toda la página rápido, ¿sí? No, porque estos códigos HTML, incluso si se acuerdan ustedes de Python, los que vieron Python el año pasado, esto lo escribe el programa, esto lo va a escribir JavaScript después. Entonces, JavaScript, por ejemplo, va a traer de la base de datos un país nuevo y va a escribir automáticamente un LI aquí adentro y le va a agregar un nombre, por ejemplo, qué sé yo, Brasil, por dar un país. Entonces, esto lo va a ir agregando automáticamente dentro del HTML, por ejemplo, la base de datos a través del JavaScript. Y a eso es lo que apuntamos, ¿no? Por eso es que necesitamos conocer cuáles son las instrucciones para poder imprimir por pantalla todos esos datos. No nos vamos a basar en hacer un texto estático, porque no es nuestro objetivo, ¿no? Esto es más como más noventoso, 2000, ¿no? Es donde se hacían páginas más estáticas. Ahora, como todo ya es más dinámico, esto lo hace realmente a un programa de JavaScript. Bueno, por decir un marco de trabajo, podría haber sido Java, Python, cualquier otro de esos lenguajes también. Bueno, entonces ahí tenemos una parte ya hecha, tenemos una lista ordenada con los países. ¿Qué más nos pedían? Disponer un título de segundo nivel y abajo de la lista la suma de esos habitantes de todo eso. Entonces allí podemos, de segundo nivel sería un H2, y ponemos aquí enfatizado, lo podemos escribir con bold, ¿cierto? No sé por qué no me dio aquí. Por ejemplo, qué sé yo, 2.400 millones, por dar un número. Entonces esto se vería de esta manera. Ahí tengo sumatoria total y tengo el total enfatizado, es decir, en negrita.
Bien, bueno, allí tendríamos el ejercicio número 15 terminado. ¿Alguna consulta de esto? Si no, vamos al 16. Es relativamente sencillo, ¿no? Es decir, cada vez que quiero imprimir una lista ordenada, con las etiquetas OL, imprimo esa lista y los ítems que van en su interior se marcan con la etiqueta LI. Con eso muestro, ¿no es cierto?, los ítems ordenados. Bueno, vamos al ejercicio número 16. Creamos un nuevo archivo, entonces. El ejercicio 16, ¿qué dice nuestro ejercicio 16? Confeccionar una lista no ordenada. El ejercicio 16 dice, confeccionar una lista no ordenada que contenga hipervínculos a distintos periódicos que usted conoce. Agregar tantos ítems como periódicos conocidos. Entonces, yo simplemente les voy a mostrar la etiqueta que se utiliza y voy a dejar que ustedes lo terminen a ver cómo les da, ¿cierto? La etiqueta que se utiliza para crear una lista no ordenada. En el caso anterior era ordenada, o sea, con índice 1, 2, 3. Cuando es no ordenada es UL, Unordered List. Entonces, con esta etiqueta creo una lista no ordenada. Y nuevamente, los ítems que van dentro son con LI. Entonces, por ejemplo, si yo quiero escribir los diarios, sería, por ejemplo, cosas así. Vamos a ver cómo queda esto. Como ven, cuando no es ordenada la lista, me queda de esta manera con el puntito. ¿Está? Bueno, les doy unos minutitos para que terminen este ejercicio a ver cómo les queda. Bien, gente, ¿alguien lo pudo terminar? Yo lo hice de esta manera. ¿Alguien quiere mostrar cómo les quedó? A ver un poquito. Daniela, Ariel, Carlos, Matías, Stephanie, ¿alguien de ustedes lo terminó? ¿Quiere mostrar cómo les quedó? ¿Lo tenés, Carlos? Bueno. Ahí le damos para compartir. Ahí vemos cómo te quedó. Ahora, Carlos. Oh, ahí estaría. Ok, Carlos, ¿se está viendo? No se te escucha, no sé si estás hablando, no se te escucha, te comento. No hay problema, lo podés mostrar como, lo podés correr para ver cómo se ve. Bárbaro. ¿Funcionan los enlaces que tenés allí? Sí, se está viendo, Carlos. ¿Funcionan los enlaces? Ah. No, no te funcionan los enlaces. Bueno, está excelente. Te faltaría agregar los enlaces. Vamos a ver cómo les quedó. Creo que... Muchas gracias, Carlos. Creo que Stephanie también me parece que tenía terminado, ¿no? Vamos a ver cómo le quedó a la señorita Stephanie. Ya puedes compartir, Stephanie.
No hay problema. Ok. Bárbaro. Bueno, podés correrlo, Stephanie, para ver cómo se ve. No todavía. Fíjate si compartís la ventana donde está la presentación de tu HTML, a ver si se... de tu navegador, digamos. Ok. ¿Están funcionando los enlaces? Sí, sí está funcionando. Bueno, espectacular. Excelente, Steffi, entonces. Muchas gracias. Muy linda la noticia que nos estás mostrando. Bueno, vamos. Vamos a continuar entonces. Ese era el último ejercicio. Muchas gracias, Steffi. Vamos a continuar. Vamos a continuar con la guía que teníamos, porque creo que era el último ejercicio, el ejercicio 12. Perdón, 16. Así que vamos a continuar con la otra guía. Si la tienen a mano. Sería el ejercicio 17. Yo lo que hice fue, a partir de este curso, directamente las guías que continúan ya, el número de los ejercicios van a ser correlativos. Entonces, así sabemos, no importa la guía en la que vemos, así sabemos ya cómo vamos trabajando, ¿no? Para no atrasarnos. Porque muchas veces hay confusión, por lo menos hasta que terminemos HTML. Después cuando empecemos CSS, bueno, ahí empezará nuevamente de cero la guía. Tenemos el ejercicio 17 y nos dice el ejercicio 17, creamos un nuevo ejercicio 17. Entonces nos dice lo siguiente: creamos un comentario para poner el enunciado convenciona una lista de definición de un conjunto de palabras que utilice en su ámbito laboral. ¿Está? Bueno, este tipo de listado es un listado alternativo. Yo estoy aquí habilitando la pantalla, porque si no, no lo puedo mostrar. Este tipo de listado es un listado alternativo. Así como teníamos el listado ordenado, el listado no ordenado, tenemos también el listado de definición. En un segundo no puedo mostrar la pantalla. Bien, vamos a crear entonces la lista. A ver, HTML, ahora sí, estaba tildada la máquina mía, perdón por la demora. Creamos un archivo HTML básico y les muestro aquí rápidamente. En este ejercicio sería el número 17. Como título ponemos, ¿no es cierto?, un H1, lista de definición. Esta es una lista de alternativas
que se utiliza cuando yo quiero, por ejemplo, estoy escribiendo un listado tipo como Wikipedia, un diccionario de la RAE o algo en donde esté haciendo definiciones de temas, ¿no? Entonces, yo para crear este tipo de lista utilizo la etiqueta que se llama DL. Esta etiqueta DL me va a hacer un listado de definición. Definition list. Ese sería, representa una noción de lista conteniendo de 0 nombres, valores. Bueno, acá el Visual Studio siempre, si ustedes se olvidan qué es lo que hace cada etiqueta, le posicionan allí, ahí si más o menos pelean un poquito el inglés, le dice de qué se trata. Bueno, y cada elemento que quiero trabajar como definición, yo lo pongo como, repito, cuando quiero crear la lista es DL, la etiqueta, y cuando quiero internamente crear un elemento de esa lista, el elemento para crear es DT. Con esto, yo creo un elemento, ¿está? Entonces sería DT es el elemento y DL es el listado. Por ejemplo, aquí yo quiero crear DT, por ejemplo, por dar un nombre, definición conjunto de palabras utilizadas en el ámbito laboral. Por ejemplo, programar, ¿no es cierto? 2 puntos. Y bueno, y yo aquí, aparte de el elemento que va a definir algo, este sería como un subtítulo interno, ¿no? Quiero la definición ahora. Entonces, cuando quiero definir algo, lo que hago es allí abajo, luego de escribir DT, pongo la definición. Entonces, puedo ponerlo ahí abajo, entonces sería DD, y con eso yo escribo arte de escribir código con la C. ¿Ah? Entonces, repito cómo va toda esta historia. Con DL yo creo la lista de definición. Con DT yo agrego el elemento que voy a definir. Y con DD yo agrego la definición en sí del elemento que estoy definiendo. Acá nuevamente, por ejemplo, voy a agregar otro elemento a definir, o sea, sería un DT nuevo, y dentro de ese DT, por ejemplo, programar, compilar, 2 puntos, y bueno, quiero definir compilar, y debajo de DT pongo DD, y allí pongo, ¿no es cierto?, proceso para convertir código. Bueno, no voy a escribir más. Cosas así. Vamos a ver cómo se ve esto. Cierro acá. Fíjense cómo quedaría. ¿Ven? Me queda programar, sería un ítem de la lista, y la definición la escribe un poquito indentada, es decir, con una sangría la deja y la pone a la definición, ¿no? Compilar como un ítem más, y la definición lo pone allí abajo. Esa sería la forma. A ver, le voy a agregar un ítem más para que se entienda. Todo esto se tiene que hacer dentro de DL, ¿no es cierto? Quiero agregar otro ítem más, por ejemplo, un DT. Otro ítem más sería compilar, programar, por ejemplo, comprimir, 2 puntos, y abajo con DD, allí agrego, ¿no es cierto?, la definición. Si lo vemos, comprimir, me quedó así. ¿Está? Si yo quisiese que estos subtítulos que están dentro del listado de definición me aparezcan en negrita, entonces simplemente los pongo internamente con negrita, ¿no? Allí adentro pongo, ¿no? Es como que voy
incrustando una etiqueta dentro de otra. Entonces allí me quedaría un poco más cheto, digamos. Me quedaría programar en negrita y la definición hacia abajo. De esta manera quedaría todo así. Ese sería el ejemplo para trabajar con lista de definición. No es un tipo de listado que se utiliza muchísimo, sobre todo se utiliza cuando tiene que hacer definiciones de temas en particular. Ejemplo, están creando como un diccionario de términos o de frases, cosas así, ¿no? Supónganse que se trabaja mucho con palabras, allí se utiliza este tipo de listado. Los tres listados más comunes serían el listado numérico, la lista ordenada, la lista no ordenada, la que tiene solamente los puntitos, y las listas de definición, que son estas, digamos, en donde yo escribo un listado y aparece por cada listado un elemento con una definición en sí. Ahí tendríamos, ¿no es cierto?, los tres listados más conocidos para trabajar. Bueno, vamos con el tema que sigue, entonces. Ejercicio número 10 y algo, no me acuerdo cuál es, 18. Ejercicio 18.html. Bien, ¿qué dice este ejercicio 18? Confeccionar una lista no ordenada de lenguajes de programación. Luego disponer una lista ordenada con hipervínculos a sitios que traten dicho lenguaje. ¿Está? Entonces, les voy a dar un tiempito para que lo armen ustedes a ver cómo les queda. Entonces repito el ejercicio, dice confeccionar una lista no ordenada. Esto sería un UL, ¿no es cierto?, del lenguaje de programación. Luego disponer una lista ordenada, o sea, un OL, de hipervínculos a sitios que traten dicho lenguaje. ¿Está? Bueno, les doy unos minutos para que lo terminen a ver cómo les queda. Yo lo estoy haciendo acá básicamente, por si alguien no lo empezó a hacer. Bueno, entonces este ejercicio lo que tenemos que hacer es, nos pide que armemos una lista no ordenada con lenguaje de programación. Y ¿qué más nos pedía? Y que tenga una lista ordenada con hipervínculos a sitios que tratan dicho lenguaje, ¿no? Entonces, dentro, por ejemplo, de la lista que tenemos acá, va a aparecer, ¿no es cierto?, cada ítem con estos lenguajes. Pero bien, lo que no pedía el ejercicio es que aquí en cada uno de estos elementos que se van a listar aparezca, ¿no es cierto?, como subtítulo de un lenguaje de programación y un listadito ordenado con hipervínculos. Bueno, veamos a ver cómo queda esto para ir viendo cómo se va a ver. Así como está esto que escribí, me queda básicamente de esta manera.
No tengo ningún hipervínculo a ningún lado, ¿no es cierto? Pero bueno, esto en sí lo que quiere el problema es que quede como un, ¿no es cierto?, como un subtítulo, y a partir de allí un enlace o enlaces listados, ¿no es cierto?, a distintos sitios de ese lenguaje en particular. Eso es lo que nos está pidiendo el problema, ¿no? A ver, entonces, ¿cómo lo hacemos? Tenemos que crear por cada lenguaje en sí, tenemos que crear una sublista ordenada en este caso. Dentro de esta lista no ordenada, en cada elemento de esa lista no ordenada tenemos que crear una lista ordenada, con numeritos. Entonces, dejamos ahí a Python para que no nos moleste. Y creamos allí adentro nada más una OL. Y dentro de esa OL ponemos dos enlaces. Por ejemplo, allí ponemos un enlace que sea, por ejemplo, www.python.org. Ahí tenemos, por ejemplo, y creamos esto y lo copiamos, y allí agregamos otro enlace, que sé yo, python.com, por decir algo más acá, y allí ya tenemos dos enlaces. Si vemos cómo va quedando esto, fíjense, por Python me quedan dos enlaces. El primero sí ya va a estar. El segundo, bueno, este es un invento, no sé si existe tampoco. No me va a llevar a ningún lado. Bueno, el asunto es que esa sería la idea, ¿no? Que por cada elemento cree, ¿no es cierto?, una sublista ordenada con enlaces. Eso es lo que pedía el problema. ¿Entendieron? Gente, ¿alguien lo pudo hacer distinto? Ok. Es que creo que primero es una lista no ordenada. Ah, vos lo hiciste, Carlos, vos lo hiciste con dos listas separadas, ¿no es cierto? Sí, sí, se tiende a confundir de esa manera. La verdad que si yo lo leo a primera vista parece algo así, ¿no? No, lo que se está refiriendo es que se confecciona una lista no ordenada del lenguaje de programación, luego disponer de una lista ordenada con hipervínculos a sitios que traten dichos lenguajes. Y acá habría que hacer una aclaración, porque la verdad que es muy ambiguo esto, ¿no es cierto? Internamente. O sea, yo le agregaría eso como para que se interprete mejor. Es decir, que por cada elemento haya, ¿no es cierto?, una lista interna que tenga los enlaces. Eso es lo que pide el ejercicio en realidad. Si lo hubiesen hecho de la otra manera, es decir, que hicieron dos listas separadas, o sea, estaría mal el ejercicio, porque en realidad apuntan a esto, ¿no? Pero es cuestionable ese enunciado, eso sí es cierto, ¿eh? Yo chillé en su momento, pero bueno, así está en el libro, y me dijeron, no, usted lo interpretó mal, el problema es suyo. Bueno, no, quedamos así. Así que ese es un problemita, ¿no es cierto? Siempre suele pasar con los exámenes técnicos, que algunos se interpretan mal. Bueno, allí tendríamos entonces resuelto el ejercicio número 18. Vamos a otro. ¿Alguna consulta de este ejercicio? ¿Entendieron todos? Ahora vamos con un tema importantísimo dentro de lo que es el HTML. Es importante que sepan manejar esto de los listados, sobre todo, que esto lo que estuvimos viendo, los tres tipos de listados: el ordenado, el no ordenado y el de definición. Son los que más se utilizan en ese orden de precedencia, ¿no? Sobre todo el no ordenado es el que más se utiliza. Y vale la pena aclarar que uno puede hacer como una mezcla dentro de un listado no ordenado, puede meter
listas ordenadas y viceversa. Puede mezclar, ¿no es cierto? Puede echar una lista no ordenada con listas ordenadas o dos listas ordenadas internamente. Uno puede ir combinando estos tipos de listados en función a la necesidad que uno tenga. Vale la pena aclarar un detalle, que en la realidad, en la práctica, estos listados uno mismo no los escribe, porque la idea es que uno no va a tener un listado estático. Esto lo va a ir escribiendo el lenguaje de programación que manejemos más adelante. Posiblemente esto lo vamos a escribir con JavaScript. Bueno, vamos al ejercicio 19. Ya nos olvidamos un poco de los listados. Vamos con un tema que es muy útil dentro de lo que es la programación en HTML, que es el tema de la programación de tablas. Cuando yo trabajo con tablas, cuando yo trabajo con datos, siempre es útil ordenar, ¿no es cierto?, esos datos para que queden de una manera mucho más presentable, ¿no es cierto? Entonces necesito ordenar esos datos en filas y columnas para que no queden todos desorganizados. Es la primera forma más básica y más prolija de ordenar los datos dentro de una pantalla, ¿no es cierto? Entonces, para crear una tabla tenemos una etiqueta especial que es justamente la etiqueta tabla, o sea, table. Creamos un nuevo archivo, ejercicio 19. Y allí, ¿no es cierto?, copiamos el enunciado y nos dice confeccionar una tabla que muestre en la primera columna los nombres de distintos empleados de una compañía y en la segunda columna el sueldo bruto de cada uno de estos usuarios. La compañía tiene 4 empleados. Bien, entonces, como siempre, etiqueta básica de HTML para empezar sería ejercicio 19. Ponemos acá con un H1, tabla de empleados. Bueno, ahora bien, voy a hacer un espacio. Acá no hay problema con el tema del espacio. ¿Cómo se crea una tabla? La etiqueta básica para crear una tabla es la etiqueta table. Escribimos table, enter, y allí tenemos la etiqueta básica para escribir nuestra tabla. Cuando yo necesito escribir una tabla, recuerden que vamos a tener que tener filas y columnas en una tabla, ¿no es cierto? Vamos a tener que tener filas y columnas. Todo bárbaro hasta ahí. Como, a ver un poquito si tengo algún ejemplo gráfico por acá. Necesito filas y columnas. Para escribir lo que va a ir en la fila, en sí lo que tengo que hacer es primero que nada determinar cuáles son las filas y de allí cada una de las columnas. Las filas en inglés se denominan rows o RU. Esto sería una fila en inglés. Entonces escribo tr, enter, y lo que está dentro de ese par de etiquetas de HTML, tr y cierre tr va a quedar como una fila. Y luego lo que va a ir dentro de esta fila es lo que va a aparecer como columnas o como elemento dentro de la columna. Celdas sería la traducción más exacta. Todo eso va dentro de un TD. Esto, si lo traducimos, sería la etiqueta tabla, propiamente dicho, la etiqueta TR que hace mención a table row, o sea, sería lista o fila de una tabla, y la etiqueta TD que hace mención a lo que es table data, es decir, el dato de una tabla. Entonces, por ejemplo, aquí podría poner, qué sé yo, perro, y me quedaría una tabla que va a tener una fila y un elemento. Ahora, cada elemento que yo agregue con TD va a ser un elemento, un objeto de ese, una celdita de esa tabla. Agrego otra fila más con TD,
pájaro. Bueno, veamos cómo se ve esto. Entonces, activamos el servidor y vemos que se ve de esta manera: perro, gato y pájaro. ¿Está? Es decir, aquí hay una tabla que tiene una fila y 3 columnas. No se ven, son transparentes los bordes de esta tabla porque nosotros no los declaramos. No es importante de momento que declaremos los bordes de la tabla, porque esto nosotros lo vamos a dibujar con otro lenguaje de programación, el que vamos a ver más adelante, que es el CSS, que se utiliza para eso. Si bien HTML tiene la posibilidad de mostrar los bordes de la tabla, lo ideal es que no se muestren, porque nosotros simplemente utilizamos las tablas para ordenar la información en pantalla. Voy a mostrarle básicamente cómo puedo hacer que me muestre el borde de la tabla de manera sencilla, de momento, como para que entiendan cómo se agrega el borde. En la etiqueta table, donde abro la etiqueta, allí le puedo poner border y ponerle un píxel, y fíjense que allí se verían los bordecitos de la tabla. Vuelvo a repetirle, esto que hice acá es algo anticuado, no se utiliza, es decir, no le voy a dar el tamaño al borde, simplemente lo hago acá para que vean que existe ese borde nada más. Si quieren ustedes no lo pongan, yo lo hice nada más a modo de ejemplo. El día de mañana todo esto de los bordes, los colores y toda esa historia lo vamos a poner con CSS. De momento es para saber que existe esta etiqueta que se utiliza para organizar información. Nada más, vuelvo a repetir eso. Para nuestro ejemplo nos pedía, vamos a sacarlo esto. Para nuestro ejemplo nos pedía no que pongamos perro, gato y más, sino que muestren los datos de una compañía. En la segunda, el sueldo bruto. Bueno, entonces sería la primera columna, los nombres de los distintos empleados. Entonces podemos, acá estamos acá, borramos esto. Ponemos por ejemplo Juan Pérez aquí. Otra columna, otra fila. Lucrecia Gómez. Y otra columna, otra fila. 3 empleados, 4 empleados, creo que decía, ¿no? 4 empleados, bueno. Martín López. Y una más. Sergio Martínez. Martínez no me acuerdo si lleva acento, pero bueno, ¿qué hace? Esto se ve de esta manera. Quedaría así. Parece como si fuera que no fuese una tabla como estamos escribiendo, ¿no? Porque no le doy tamaño a los bordes. Vamos a agregarle la otra columna que falta, donde irían, ¿no es cierto?, los datos de los sueldos. Creo que eso es lo que pedía, ¿no? Entonces, ponemos acá al lado, como va a ser otra columna, otro TD. Y allí ponemos, qué sé yo, 1500. Acá le ponemos un TD. Ponemos 1250. Un TD. Ponemos, por ejemplo, 1340. Y aquí sería, por ejemplo, 1100. Entonces, si vemos, fíjense cómo van quedando los nombres con la columna que hace mención al sueldo, creo que era, ¿no? Le vamos a poner temporariamente el borde para que se vea. Acá dentro de la etiqueta table podemos poner border y le damos, por ejemplo, un 1. Y fíjense así como se ve, un poquito más prolijo, ¿no?
Los bordes están, por más que no se utilizan, están presentes. Nada más que no se ven porque están transparentes. ¿Está? Bien, gente, ¿alguna consulta hasta aquí de este tema? Esto es, pero ténganlo como súper masticado el tema de las tablas. Les tiene que quedar hiper entendido este tema porque es lo que más se utiliza de HTML. ¿Está? A diferencia del tema del borde, que lo pongo acá temporariamente para que se pueda ver, pero tengan en cuenta que el resto es todo lo que siempre van a utilizar. El andamiaje básico, que sería table, y dentro de la tabla serían las filas, y luego de las filas las columnas, que van indicadas por cada uno de sus datos, cada una de sus celdas, ¿no? Bueno, no hay consultas con esto, vamos a otro tema. Nos decía que nos pedía el problema que muestre la segunda el sueldo bruto. Ok, continuamos con la guía, ejercicio número 20. Antes de continuar con el 20, lo que hacemos es lo siguiente, estamos en horario de recreo, hacemos unos minutitos de recreo y volvemos en unos 5 o 7 minutos nuevamente. Bien, gente, continuamos nuevamente con nuestro ejercicio. Habíamos quedado con el ejercicio número 20. Bien, compartimos pantalla. Dice este ejercicio: confeccionar el titular de un periódico con título de nivel 1, luego definir 2 títulos de segundo nivel con los textos, noticias políticas, noticias deportivas. En cada una de ellas secciones definir 2 titulares de tercer nivel con párrafo cada uno. Este ejercicio me parece que se nos traspapeló. Confírmenme si no. Me parece que ya lo hicimos ese ejercicio, ¿no? No sé si ya lo hicimos, si no lo hacemos nuevamente. Ejercicio. Sí, ya lo hicimos cuando empezamos con las noticias, sí. Sí, se nota que se traspapeló. No, está bien, no hay problema. Hacemos el 21 entonces. Me parecía que lo habíamos hecho ese ejercicio. Bueno, dice el ejercicio 21. Confeccionar una tabla que muestre en la primera columna los nombres de distintos empleados de una compañía, segundo el sueldo bruto, y este también creo que es el mismo, ¿no? Pasó acá. Ah, no, hay una diferencia. Sí, porque a veces cuando se codifica el Word se me mueven algunas cosas y bueno, por eso pasan esas historietas. Confeccionar una tabla que muestre en la primera columna los distintos empleados de la compañía, en la segunda el sueldo bruto, tiene 4 empleados, y mostrar los textos nombre de empleado y sueldo bruto como primer fila en la tabla. ¿Está? Bien, gente, les doy 5 minutitos para que lo hagan ustedes y después vemos cómo queda. Yo también lo voy a hacer para que ustedes no se queden tan perdidos en el caso que les cueste. Les doy 5 minutitos para ver que lo hagan. Es prácticamente similar al anterior. Vamos a modificar un poquito la primera parte nada más. Hay que agregar como una fila más nada más. ¿Alguien lo terminó este ejercicio? Les muestro cómo lo voy a hacer yo para que vean cómo se hace rápidamente. La idea es cuando se pueda reutilizar código, reutilizamos código, ¿no es cierto? El ejercicio 19 era prácticamente similar.
teníamos que crear una tabla con el listado de los empleados. Y acá la misma historia, ¿no? Nada más que nos pide un detalle distinto. O sea, creamos todo igual, o sea, creamos la tabla y nos pide que mostremos los textos nombre de empleado y sueldo bruto como primer fila de la tabla. Entonces, para poder crearlo como primer fila, lo que vamos a hacer es, antes que nada, vamos a crear una nueva fila de la tabla, o sea, una TR, Table Row. Ahora creamos una nueva fila, y dentro de esa fila vamos a poner los encabezados, es decir, los títulos de cada uno de estos elementos que tenemos acá. Contrario a lo que ustedes harían, que utilizarían la negrita para ponerlo más grueso, el encabezado, no se hace eso en la tabla. La forma correcta para poner un encabezado en una tabla es utilizar, en vez de utilizar la etiqueta TD, que es dato de tabla, se utiliza una etiqueta que directamente ya me pone el encabezado, que es TH. La etiqueta TH sería encabezado de tabla o table head. O sea, esto lo que hace, me pone el encabezado. Pondría nombre aquí y otro encabezado sería sueldo. ¿Ah? Entonces, si nos fijamos ahora cómo queda esto, vamos a ver que automáticamente vemos que me queda una fila más, y en el encabezado, que queda centradito y todo bien ordenado, ¿no? Fíjense, me aparece nombre y sueldo. Esa es la utilidad de esa etiqueta, ¿no? Lo podríamos haber hecho con negrita, sí, no hay ningún inconveniente, pero ya que estamos, se utiliza la etiqueta correcta, que es para ese caso, que sería, ¿no es cierto?, la etiqueta TH. ¿Ah? ¿Alguna consulta hasta acá? Todo sencillo, ¿no? Entonces, repito, cuando tenemos que escribir un encabezado utilizamos TH, y si simplemente es un dato más de la tabla es TD. Vamos al ejercicio 22. Si por ahí algo no me entienden y necesitan que lo repita, me avisan, porque como estoy súper congestionado, por ahí hablo medio atravesado, así que mil disculpas por eso. Bueno. ¿Qué dice este ejercicio? Dice, confeccionar una tabla que muestre los nombres de los periódicos y sus nombres de dominio agrupados por países. En la primera columna, disponer los nombres de los países, expandir en la fila de acuerdo a la cantidad de diarios de cada país. No nos vamos a gastar mucho. Vamos a poner, por ejemplo, que tenemos que, vamos a hacer acá, lo voy a hacer literal para que lo puedan armar ustedes como queda. Sería Clarín, tenemos, bueno, quise poner Clarín y me puse todo esto. Vamos a hacerlo acá en el comentario para que no haga error. Tenemos Clarín, La Nación, Infobae. Si bien Infobae es latinoamericano, pero tiene su sede acá. Estos son dominio.ar. Ese sería, ¿no es cierto?, el dominio de estos periódicos. Tenemos, por ejemplo, El País. Tenemos El País. ¿Qué más podría ser? El Heraldo. Bueno, no me acuerdo otros más, pero estos son .es y son de España. Y tenemos, por ejemplo, el New York Times y, por ejemplo, USA Today.
Bueno, estos son los que yo conozco. Estos son de Estados Unidos. Estos simplemente no son .com, .ar, .us se utiliza, pero generalmente todo lo que es Estados Unidos directamente es .com. Bueno, allí les doy un ejemplo para que puedan armar las tablas. Y les doy unos minutitos para que lo terminen a ver cómo les queda. Bien, gente, ¿alguien lo pudo hacer? ¿Alguien lo puede mostrar cómo les quedó? Vamos a ver. Ok, Carlos. Ahí le damos el permiso. Te damos permiso para que pases y muestres lo que hiciste. Ahí está, Carlos. Bien, Carlos, ahí estamos viendo tu código. Nos quedó, ¿no es cierto?, portal de noticias, nombre. Ok, bárbaro. Espectacular. Bien, muchas gracias, Carlos. ¿Alguien más lo pudo terminar? ¿Alguien más lo quiere mostrar? Ariel, ¿lo pudiste hacer vos también? No, porque justo salí. Recién volví de nuevo. Recién estoy agarrando la computadora. Ok. No, bueno, no hay problema. A ver, alguien más que salió y volvió recién, a ver que... Daniela, ¿pudiste hacerlo? Daniela, Patricia. No, la verdad es que me perdí desde el principio de la clase y nada, la voy a tener que volver a ver porque no estoy entendiendo. O sea, ¿cómo armar la tabla? ¿Eso es lo que te cuesta más? ¿O directamente no sabes ni qué es HTML? Perdón que me ría, pero... del principio de esta clase. Okay. No, del principio de esta clase con el tema de la tabla ya me costó. Bien. El primer Voy a ejercicio lo pude hacer. No. Ok, voy a explicarlo yo nuevamente porque sí, es un poquito rebuscado, pero sinceramente no es difícil una vez que le agarre la mano. Perdón porque se muteó. Si voy a hacer hincapié en utilizar las tablas, de saberlas manejar a las tablas, porque se utilizan muchísimo, ¿no es cierto? Sí o sí es un tema que tienen que saber utilizar las tablas. Por allí se pueden olvidar de poner en negrita, de poner las listas, no, eso uno puede zafar, pero de la tabla no pueden zafar, no van a poder zafar porque sí o sí se utilizan. Entonces voy a explicarlo nuevamente a esto de las tablas para que quede claro, ¿no? Bien, aquí este ejercicio que estamos acá con él, voy a compartir, creo que no estoy compartiendo la pantalla, así que perdón. Bueno, ahí estoy compartiendo nuevamente. Este ejercicio que tenemos aquí me pide que yo diseñe una tabla y en esa tabla, ¿no es cierto? En esta tabla me pide que ponga, ¿no es cierto?, los distintos diarios por países. ¿Tá? Entonces, lo que primero tengo que hacer, o sea,
más allá de que tengo que poner la etiqueta de HTML, eso siempre es por deporte, por defecto lo ponen. Sería, ¿no es cierto?, ejercicio, en este caso sería 22, y damos un H1 para poner un título, diarios por países. ¿Está? Bien, hasta ahí todo bien. Esto sería una página HTML básica, ¿no? No tenemos nada, ahí simplemente vamos a ver un título. Si lo ejecutamos a esto, vamos a ver solamente un título de lo que está sucediendo, ¿no? Ahí lo estoy corriendo para que vean. Fíjense, lo único que vemos es el título, ¿no? Y países me parece que con acento. Bueno. Países, para que vean. Ok, ahí entonces tendríamos, ¿no es cierto?, nuestro título. No tenemos ninguna tabla. Necesito hacer una tabla. Y para poder hacer una tabla necesito indicar la etiqueta justamente que dibuja una tabla en HTML. Esa etiqueta es table. La ponemos abajo porque si no quedaría todo pegado. Lo que yo escriba acá dentro de las etiquetas table, la de apertura y la de cierre, es lo que me va a dibujar la tabla. Bien, esta tabla que acabo de escribir aquí va a tener filas. Lo primero que yo tengo que determinar dentro de una tabla son las filas de la tabla. Entonces, ¿cómo se determinan las filas de una tabla? O sea, los renglones sería sinónimo. Escribiendo TR. TR. Y voy a escribir tantos TR como filas tenga mi tabla. ¿Está? Entonces esta sería mi fila 1, este sería mi fila 2, este sería mi fila 3 y este sería mi fila 4. Obviamente dentro de las etiquetas de fila, no TR, para que tengan idea, es la traducción de fila. Si lo vemos esto, se vería así. No me muestra nada como filas ni nada. No se preocupen, no es la idea, simplemente porque todavía no tengo columnas, por eso me pone todo así amontonado. Ahora bien, la idea es justamente que entiendan que estas etiquetas lo que hacen es me escriben las filas de la tabla. ¿Está? Y dentro de cada una de estas etiquetas, yo escribí esto a modo de ejemplo nada más, dentro de cada una de estas etiquetas de filas que son TR, voy a escribir las etiquetas de los datos que van como columnas. ¿Está? Cada columna, cada dato que iría en la columna se escribe con TD. Es decir, cada TD que yo agregue, ¿ven? Aquí estaría, estas serían las filas y acá tendría, ¿no es cierto? Voy a copiar y pegar acá abajo también. Lo que estoy haciendo acá es, esto sería una fila y cada elemento que está dentro de las etiquetas TD que se abre y TD que se cierra sería, ¿no es cierto?, un elemento de la tabla. Elemento de la tabla. Elemento 1, acá sería elemento 2, etcétera, ¿no? Elemento 3 y así. En este caso particular, vamos a poner otra cosa acá, acá. Lo pongo dentro de las etiquetas para que el HTML me lo dibuje dentro de la tabla. Si se fijan, así me va organizando, ¿ve? No se ven los bordes de la tabla porque nosotros no los ponemos para que se muestre. Si quiero que se vea el borde, pongo acá border y ahí automáticamente no hace falta que le ponga ningún número. Automáticamente ahí ya se va a ver el borde de la tabla, ¿no? Con los elementos. Así es como se dibuja una tabla. Si yo quiero agregar más elementos, o sea, más columnas, lo que tengo que hacer es poner acá dentro del renglón de TR, del TR que se abre y que se cierra, pongo otro TD. Y allí tendría otro objeto
Por ejemplo, fíjense, ahí le agregué otro objeto. Acá abajo le queremos agregar, sería td. También le pongo algo más y acá agregamos otro td. Recuerden que cada td que se abre se tiene que cerrar, porque si no me va a quedar desorganizado. Entonces fíjense, allí tengo 9 elementos, 9 o 12, no me acuerdo cuánto tengo acá, 1, 2, 3, 4, 4 por 3, 12 elementos en total. Entonces así es como voy organizando los elementos dentro de una tabla. Repito, lo que primero tengo que hacer es escribir, ¿no es cierto?, las filas y luego las columnas con cada uno de los elementos que van en esas columnas. Bien, vamos a hacer este ejercicio. Dice, pedía que confeccione diarios por países, ¿no? Entonces, en primera instancia, después me pide otra cosa. En la primera columna, disponer de los nombres de los países y expandir la fila por cada diario, ¿no? Bueno, entonces vamos a escribir una tabla que contenga diarios. La etiqueta para escribir la tabla, recordemos que es table. La pongo abajo, la cierro abajo para que quede más organizado, ¿no? Y dentro de esta etiqueta de tabla vamos a escribir las filas, o sea, los renglones de mi tabla. Lo primero que dibujo son los renglones. Entonces, en este caso particular voy a tener 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 renglones va a tener, a ver, conté bien. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 renglones. 7 renglones voy a tener. Entonces sería tr, voy a tener 7 renglones. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ahí están los 7 renglones. Y sería, ¿no es cierto?, para la primera columna diría Argentina, o sea, td sería ar.ar. Y la otra etiqueta sería td, que allí sería, por ejemplo, creo que era Clarín, ¿no? Después acá abajo sería también .ar. Me olvidé que tengo que poner el td, si no, no se va a ver. Y acá sería mención. Acá en esta otra fila también un td para sería .ar. Y la otra columna sería, que otro diario tenemos, .ar. Acá sería td. Y ya no hay más de Argentina, de España. El país sería .es. Sería td, .es nuevamente. Y acá sería el Heraldo. Yo creo que era de España el Heraldo, pero no sé. Acá en esto sería el de Estados Unidos, td.com. td, ahí sería de y nos queda el último, td también.com. Otra columna sería td, y acá sería USA Today. Bueno, si lo vemos a esto, me quedaría así, ¿no? Así es como me quedó. No tiene bordes mi tabla, así que lo que voy a hacer es, para que se vea de momento, le ponemos acá border. Con eso ya vemos el borde de la tabla, ¿no? Entonces allí tendríamos diseñado mi tablita básica que
incluye, ¿no es cierto?, tres filas, perdón, para los diarios argentinos, 2 filas para diarios españoles y 2 filas más para diarios norteamericanos. Bien, ¿hasta ahí van entendiendo? Países con S. Sí, ya me parecía, ¿no? Ahí está. Claro, Carlos dice que por allí conviene poner una anotación al lado, como una aclaración, ¿no? Así con comentarios como para que sea más fácil. Bien, gente, ¿entendieron entonces cómo se arman las tablas? Es decir, ponemos acá, este sería el resultado. ¿Cómo me quedaría? Me importa saber que entendieron esto de tablas, porque es lo que se utiliza. Ahora quiero hacerle una mejora a esta tabla, porque quiero llegar a eso. Por eso quiero saber si entendieron hasta acá cómo se arma la tabla, porque vamos a hacerle una mejora a la tabla. Y si no entendieron hasta acá, se va a complicar un poquito la historia. Entonces, suponiendo que ustedes entendieron, vamos a hacer, ¿no es cierto? Vamos a hacer lo siguiente. Suponiendo que se entiende, vamos a hacer que estas tres filas de donde dice Argentina, que son 3 celdas, la celda donde dice Argentina, las celdas donde dice España y donde dice Estados Unidos, o COM, lo que vamos a hacer, vamos a unirlas, vamos a dejar una sola que ocupe todo este espacio. Eso se llama, ¿no es cierto?, concatenación de celdas. Vamos a concatenar nuestras celdas para que quede mucho más prolija nuestra tabla. Eso es útil también cuando estamos diseñando, ¿no es cierto?, una presentación. Entonces, lo que vamos a hacer es, fíjense lo que voy a hacer. Voy a borrar las 2 celdas, voy a dejar solamente la de Argentina, solamente la primera. Y las otras 2 las voy a borrar. Lo borro. Y esto lo voy a borrar también. Mis celdas me van a quedar de esta manera. Fíjense, me quedó todo desorganizado, ¿no? Se me corrió esto para el costado y demás, porque borré 2 elementos que tenían .ar. Entonces, aquí lo que voy a hacer es, para que quede, ¿no es cierto?, concatenado, acá en el primer TD, lo que voy a poner es call, perdón, no es fila lo que quiero, row, spam. Y ahí le voy a poner 3. Entonces, fíjense que por arte de magia, me va a quedar estas 3 filas unidas. Y esto, un solo elemento que me ocupa las 3 filas. Lo mismo voy a hacer para los diarios españoles, para que escriba solamente un solo es y que me ocupe 2 lugares. Entonces quiero que me ocupe 2 filas. Aquí borro un TD que tiene es y le pongo acá row span 2. Así me va a quedar esto de esta manera. ¿Ven? Me queda así. 2 filas con una sola columna. Por último hacemos lo mismo con el de Estados Unidos. Borramos un .com, el último de abajo borramos, ¿no? Y dejamos solamente el primero. Allí le hacemos un row span. No sé por qué razón no me lo tomó. Porque lo escribí a mano. Bien. Y allí me queda como debería ser la historia.
¿no? Me quedaría 3 para el de Argentina, 2 para el de España y 2 para el de Estados Unidos. Esa es la historia. Ahora fíjense un detalle. Fíjense si entendieron. Así continuamos. Porque así como también pude concatenar las filas, o sea, los rows, también puedo concatenar las columnas. ¿No es cierto? Por ejemplo, le podría agregar acá arriba una fila más. Esta sería una fila, ¿no? Y allí podría poner, por ejemplo, listados. Dentro de un TD, si no me va a quedar desorganizado. Fíjense qué pasa. Si yo lo escribo así, me escribiría listados solamente en la primera columna. Pero yo quiero que listados me abarque las dos columnas, no solamente la primera. Entonces, allí le pongo en el primer TD, pongo callspan 2. Le estoy diciendo que se concatenen dos columnas. Entonces, de esa manera, fíjense cómo quedaría. Me quedaría listado de esto, así. Y si quiero que a su vez quede más elegante esto como un encabezado, en vez de TD, no utilizo TD, utilizo TH, que sería lo más correcto, porque sería un encabezado, ¿no? Cuando son encabezados conviene poner TH en vez de TD. Entonces, de esta manera, fíjense, me quedaría así, listados, y me quedaría así. Con esto concateno columnas y con row span concateno filas o, digamos, renglones, que es lo mismo. ¿Es un poquito rebuscado? Sí, es un poquito rebuscado, pero no es imposible de entender. La idea es justamente que uno cree una tabla y cuando la crea la tabla sepa cómo acomodar las cosas. Cuando viene, ¿no es cierto?, del departamento de diseño, que quieren que uno le arme una tabla así de este tipo, directamente uno se empieza a rascar la cabeza porque le tiene que buscar la vuelta a ver cómo puedo acomodar mejor las cosas. Pero es cuestión, ¿no es cierto?, de ver si conviene dividir primero en filas o en columnas, etc. Eso uno va viendo, ¿no es cierto?, sobre la marcha, cómo mejor le conviene concatenar. Si conviene concatenar como fila o como columna en sí. Bien, ¿alguna consulta hasta aquí? Si no, continuamos. Este era el ejercicio 22. Bueno, hacemos un ejercicio más sobre este tema para ver si lo entendieron. Yo calculo que sí. Y si no, bueno, lo van a aprender porque tampoco es imposible de saber. Sería ejercicio 22b.html. Este ejercicio no está en la guía, pero lo voy a copiar acá para que lo puedan hacer, porque de este tema después ya no vamos a trabajar más y no van a acordarse después cómo se trabaja, cómo se concatenan, ¿no es cierto?, las filas, las columnas y demás. Entonces vamos a copiar acá otro ejercicio sobre ese tema para que puedan trabajar. Bien, ahí quedaría. Dice, este ejercicio extra, digamos, que habla sobre filas, columnas y toda esa locura, dice, confeccionar una tabla, evidentemente tendrás una tabla, que muestre la facturación de los últimos 3 meses de los artículos, discos duros, CPU y monitores.
La primera columna debe mostrar solo el texto recursos, y en la primera fila el texto facturación de los últimos 3 meses. Bien, yo voy a hacer una cosa. No lo voy a desarrollar yo al ejercicio, les voy a dar unos minutos para que lo terminen. Les voy a mostrar la imagen de cómo tiene que quedar finalmente este ejercicio para que les sea fácil guiarse. Porque si no es como que están nadando en dulce de leche. Les muestro cómo queda. Bueno, entonces vamos acá a imágenes. No sé por qué no está cargando. Vamos nuevamente. Ahí está. Supongo que lo están viendo. Así es como lo tiene que quedar. Entonces, tenemos este ejercicio: confeccionar una tabla que muestre la facturación de los últimos 3 meses, de los artículos discos duros, CPU, monitores, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Lo voy a copiar en el chat para que, de que son medio vagos, que seguramente no. Justo me leyó la mente, Carlos. Ahí tienen, yo no lo había visto el chat, así que... Bueno, ahí tienen el ejercicio extra, a ver si lo pueden terminar. Les dejo como referencia, no lo voy a hacer yo porque si no, no van a mover las neuronas ustedes. Les dejo acá como referencia cómo les tendría que quedar en la imagen el resultado. Les recuerdo que cuando le dan un examen técnico les muestran directamente el resultado final y les piden a ustedes el código. Entonces en este caso sería una forma de que practiquen un poquito eso. Le van a dar esto y a ustedes lo tienen que recodificar, a ver cómo lo harían para que muestre esto el HTML. Vamos a hacer cosas sencillas, después vamos a ver que se empieza a complicar, ¿no? Pero es así. Así es como que se toman los exámenes técnicos, es decir, se muestra una imagen y le dicen codifiquen esto, a ver cómo lo hacen. Gente, mientras los vayan haciendo, si tienen alguna duda, estoy acá, así que no tengan problema en escribirme en el chat o poner el micrófono para preguntar. Profesor, una consulta. Para unir las columnas, que recién no lo vi cuando lo puse, yo ahora lo pude hacer todo, pero solo me falta la parte de columna, para unir Bien. las columnas. Para las columnas es call span. O sea,
si es un TD, ¿no es cierto? Entonces allí sería call span y le pones, no hace falta que pones en la cantidad de columnas que querés unir. Por ejemplo, 3 columnas, 2 columnas, demás. Ah, perfecto, perfecto. Ah, nos llegó la consigna, sí la pasé, lo que pasa es que sin querer tendría que haberla pasado a todos. Mil disculpas. La mandé a la tutora que debe estar tomando mate mirando la tele. La tutora. No, estoy acá y muy atenta. Bueno, no, yo sin querer le pasé a la tutora, por eso que pensé que se les fue a ustedes. No, ahora sí corregí y le fue para todos. Bien, voy a hacerlo yo acá rápidamente para ir terminando. Entonces es HTML. Este sería ejercicio 22B. Ponemos, ¿no es cierto?, dentro del cuerpo, bueno, un H1 para poner el título. Y ponemos facturación. Dentro de la facturación, bueno, eso sería el título. Y ahora sí creamos la tabla, ¿no? Arrancamos creando la tabla. ¿Cómo creamos la tabla? Con la etiqueta table. Sería table. Ahí creamos table. Y dentro de esto van a ir las filas. Recuerden que lo primero que se crean son las filas, luego las columnas. Tengan en cuenta eso. Nos fijamos en el dibujito. ¿Cuántas filas tiene mi gráfico? Tiene 1, 2, 3, 4 filas, 4 renglones. Entonces aquí adentro, ¿no es cierto?, ponemos 4 renglones, TR, y copiamos y pegamos esto, 1, 2, 3, 4. Listo, ahí ya tenemos las 4 filas. Tenemos las 4 filas y después tenemos ¿cuántas columnas? Tenemos 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, ¿no? Entonces sería acá TD y estos serían 5. 1, control C, 1, 2, 3, 4, 5. Ahí lo que yo voy a hacer para hacerlo más fácil, voy a copiar directamente, tengo el TR que sería la fila y adentro tendría las 5 columnas, ¿no? Entonces lo que voy a hacer es esto que está así acá, lo voy a copiar 1, 2, 3, 4. Bárbaro. Ahora empieza el baile realmente. Entonces, en la primer fila, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos que ver recursos, ¿no es cierto? Recursos. Y en el segundo tenemos que ver facturación de los últimos 3 meses. Entonces acá sería facturación. No me toma el acento. Se debe haber cambiado el lenguaje. Sí, que me cambie. Español. Ahora sí. Facturación de los últimos 3 meses. Bueno, eso es lo que sería. Lo otro que está acá, estas otras celditas, las voy a borrar. ¿Por qué las voy a borrar? Porque acá esta primer celda que tengo que dice recursos tiene que consumirme 4 renglones. Entonces acá sería call span, perdón, 4 renglones, lo estoy diciendo bien, row span, igual a 4. Entonces esto me tiene que comer 4 renglones. Y esta celda, que es facturación de los últimos 3 meses, me tiene que consumir, ¿cuánto? 1, 2, 3, 4 columnas.
Entonces acá sería call span 4. Bien. Si lo vemos esto como va quedando, va a quedar pelada mi tabla. Vamos a darle un border. Entonces de esta manera puedo ir viendo cómo me va quedando. Fíjense, así como está. Ven que queda así, recursos y facturación. Nada más que me está sobrando, digamos, los otros porque no le puse ningún dato. Pero bueno, ya va quedando, va tomando forma, ¿no? Entonces, acá me quedaría los otros datos, discos duros, CPU y monitores. Lo que voy a hacer acá en recursos, le voy a sacar estos tres de acá, porque no harían falta. Lo borro. Ahí quedaría un poquito más ordenadito. Y me quedaría acá en el primer TD, sería discos duros. Acá dentro del otro TD sería CPU. Y en este de aquí abajo sería monitores. Fíjense cómo ya va tomando forma, ¿no? Ahora me quedaría agregar los datos aquí adentro, que ya son detalles, ¿no? 23.000. $27.200. Aquí sería, por último, 26.000. Acá abajo me quedaría en CPU, me quedaría 23.000. Y 23.000 acá abajo también. Acá me quedaría 27.200. Creo que se copió y pegó todos los números, o sea que no tenemos nada nuevo para agregar. 27.200. Pensé que eran valores distintos. Lo personal sería acá adentro. Bueno, finalmente me quedó esto así de esta manera, que era lo que pedía el problema. La gente, muchas gracias a todos por participar hoy en la clase de hoy. Repasen por favor este tema de las tablas. Se utiliza muchísimo, es lo que más vamos a utilizar directamente dentro de lo que es HTML. Siempre vamos a tener que organizar los datos en forma de tablas, de filas y de columnas. Por allí no tanto esto de acomodar, comprimir las filas o comprimir las columnas para que queden más organizados. A lo mejor quizás no tengamos que hacer tanto esto, así que no se preocupen. Pero sí en armar las tablas de manera básica. Eso sí, apréndanlo a hacer porque se utiliza muchísimo. Nos vemos, si Dios quiere, mañana. Así que muchas gracias a todos por participar. Hasta mañana entonces.